Tipo de sociedades en Colombia, presentado por quien les habla Diana Huertas, seguido de Viviana Bustamante y por último Lisette Bernal Fuentes. ¿Qué es un tipo de sociedad? Por lo general es una persona jurídica que nace de un contrato social suscrito por quienes la conforman, que pueden ser personas naturales u otras sociedades comerciales de diferente tipo. Se clasifican en dos clases y cada clase en varios tipos de sociedades. En primer lugar, las sociedades de capital, que son aquellas en las que lo que importa son los aportes económicos, las acciones y no las personas. Para este tipo de sociedades no importa en manos de quién están sus acciones, pues son impersonales. Y existen cuatro tipos de capital, las cuales son sociedad anónima, sociedad por acciones simplificada, sociedad en comandita por acciones y sociedad de economía mixta. La sociedad anónima es una forma societaria que se caracteriza por ser abierta, por ser una sociedad de capital, que por su naturaleza permite la negociación de sus acciones en el mercado de valores. Se conforma con el otorgamiento de escritura pública que se inscribe posteriormente en el registro mercantil. Además, se requieren una serie de trámites adicionales como una certificación donde se demuestre que el nombre de la sociedad no se encuentra escogido o el desembolso del capital. Los socios están obligados a otorgar el monto de su aportación en un plazo convenido, deben llevar al corriente los libros de la sociedad y un extracto del cumplimiento de las resoluciones de las asambleas. Se obligan a desempeñar personalmente sus cargos y a rendir cuentas de sus procesos en los términos de la ley. Tienen derecho a participar en las utilidades sociales, a negociar libremente las acciones, a inspeccionar los documentos y libros del comercio y a participar en los activos de la empresa en caso de liquidación. En general, las aportaciones realizadas por los socios son en dinero, es decir, aportan dinero al capital social de la empresa, más sin embargo, las aportaciones de estos también pueden ser no dinerarias, como en el caso de un inmueble. Los socios no deben responder personalmente y con sus propios bienes de las deudas sociales frente a terceros, ya que la responsabilidad de los socios se ajusta exclusivamente al capital aportado por cada uno para constituir la sociedad, es decir, a los bienes y patrimonio de la sociedad. Ahora tenemos la sociedad por acciones simplificadas. Esta sociedad es una sociedad de capital de naturaleza comercial conformada por una o varias personas naturales o jurídicas. Para la constitución los principales requisitos son nombre, documento de identidad, domicilios de los accionistas, razón social de las letras, razón social, seguido de las letras SAS, domicilio principal de la entidad, término de duración, enunciado de las actividades principales, representante legal, entre otros. Los accionistas responden únicamente al monto de sus aportes y no son entonces responsables por las obligaciones tributarias, laborales o de cualquier otra índole que se generen dentro de la sociedad. Sus derechos son tanto económicos como administrativos, como inspeccionar libros, toma de decisiones en las asambleas, y de aquí aplica también para la responsabilidad frente a terceros. El tipo de aporte puede ser tangible e intangible. Se puede aportar desde conocimiento, trabajo, herramientas, inmuebles o efectivo. Bueno, y en esta oportunidad vamos a hablar de la sociedad comandita por acciones, en el cual son los aportes que hacen los socios y en el cual uno de ellos debe quedar a cargo de la administración. En este tenemos unos ejemplos que podemos decir que la comandita por acciones puede ser un negocio de comidas o un restaurante, un colegio o escuela superior, una agencia dedicada a inversiones o una inmobiliaria. Para la sociedad de economía mixta, esta es la que se encuentra conformada que tiene como tal un aporte de un aporte estatal o privado, tiene participación del Estado. En esta tenemos como ejemplos el Transmilenio, Ecopetrol, Grupo de Energía Bogotá. Después vamos a hablar de la sociedad de capitales, en la cual estas son las que lo más importante de estos son los aportes de las personas. Generalmente están conformadas por miembros de familias o por amigos muy cercanos. Entre ellas tenemos la sociedad limitada, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple y la cooperativa. La sociedad limitada es la responsabilidad de socios que tiene como límite un monto del capital del cual cada uno aportó para constituir una compañía. Entre esos podemos tener cualquier sociedad como Sociedad Técnica Sota Limitada, Seguridad Queves Limitada, Industrias Cabos Limitada.
Bueno, yo voy a hablarles acerca de la sociedad colectiva. Es una empresa en la que tanto la responsabilidad como la administración es colectiva, es decir, pertenece a todos los socios. La formación de esta sociedad requiere un mínimo de 2 socios, pero no tiene un límite máximo para la Constitución. Los socios responden solidaria y limitadamente a las obligaciones contraídas por la sociedad y se conforman por los socios que son los capitalistas, que aportan bienes o capital, o los socios industriales que aportan trabajo o prestan algún servicio. Su razón social es un nombre colectivo acompañado por sociedad colectiva o sus siglas SC. La siguiente sociedad es sociedad en comandita simple. Esta sociedad existe bajo una razón social compuesta por uno o varios socios comanditarios, los cuales responden de manera subsidiaria, limitada y solidaria. De aquí uno o varios socios únicamente tienen la obligación de realizar el pago de aportes. Esta también es constituida mínimo por 2 o más socios, es decir, por un lado los socios colectivos o gestores y por otro lado los comanditarios. Los socios colectivos o gestores, como característica principal, tienen su tiempo y esfuerzo de proyectar ideas comerciales que generen desempeño económico. Y los socios comanditarios, su única característica es el aporte económico del capital. La sociedad cooperativa es una entidad sin ánimo de lucro, constituida por personas que se asocian aportando la fuerza de trabajo. Las cooperativas de trabajo tienen como finalidad ofrecer mano de obra a terceros que aportan por los trabajadores y los socios. Su constitución debe ser no menor de 10 socios. Finalmente, nosotras recomendamos esta sociedad, que es la Sociedad por Acciones Simplificada, que ha tenido una gran acogida en Colombia y en la actualidad tiene muchos beneficios. Entre ellos, el aporte que realizan los socios al patrimonio puede pagarse a plazos, no requiere tener un capital mínimo y tiene flexibilidad para adaptarse a cualquier tipo de negocio. Muchísimas gracias.